Buenas tardes a todos de nuevo. Presentarme yo otra vez. Mi nombre es Aitor Odriozola, soy el responsable de renta variable para la red minorista de BVA. Y bueno, y al igual que estamos haciendo todos los meses con el equipo de Bolsa General, unas veces con David, otras con Albert, hoy tenemos a David con nosotros, que es un placer y nos va a dar una masterclass que son las acciones Quality. Recordaros también pues la oferta que tenemos en BVA para la operativa en bolsa y especialmente pues la oferta que os ofrecemos para el mercado americano. Y sepáis que la nueva plataforma que tenemos, bueno, BVA Trader se va a integrar dentro de lo que es BVA.es con los mismos servicios y funcionalidades que teníamos en BVA Trader. Vais a tener tiempo real gratuito de CBOE, gráficos de TradingView, bueno, y diferentes funcionalidades nuevas, ¿no? A partir del 1 de julio. ¿Vale? Y ahí deciros, bueno, que tenéis para operar en el mercado americano, tenéis la posibilidad de operar hasta $20.000 con 10 euros y a partir de esta cantidad sería un 0,15%. E importante, aquí habría dos alternativas luego, ya una vez que nos incorporamos dentro de BVA.es, hay la opción de tener una cuenta en divisa, con lo cual no tendríais, estaríais cubiertos de lo que es el tipo de cambio, no tendríais que tener esa variable en cuenta. Y si no, pues bueno, podréis operar con liquidar las operaciones en euros y ahí el coste, como hemos comentado otras veces, pues es un coste bastante bajo al tipo de cambio que se aplica, que son 5 puntos básicos o un 0,05%, que lo hemos comentado varias veces, David y yo, es de lo mejor que podéis encontrar ahora mismo en el mercado español. Voy a dejar los mandos a David. Yo, lo que hemos comentado, las preguntas que queráis hacer, las vais haciendo durante la sesión, yo las voy apuntando y luego al final pues ya se las comentaré a David en modo entrevista e iremos avanzando sobre el tema. David, yo ya te cedo los trastos, coge el mando de la pantalla. Perfecto, muchas gracias, Aitor. Buenas tardes a todos, gracias por la asistencia. Bienvenidos a una nueva masterclass de la mano de BVA Trader. Vamos a comenzar, antes de irnos al tema central, con el valor destacado de esta semana. Vamos a analizar una compañía y lo vamos a hacer desde la plataforma de BVA Trader. En este caso, pues aquí tenéis ya el gráfico de Iberdrola, lo tenemos en gráfico diario, es decir, que cada vela es un día. Cuando hablamos de gráfico diario significa que cada vela que veis es un día, igual que si ves gráfico de 5 minutos, no es que veas 5 minutos en la pantalla, sino que cada vela que veas, cada dato mínimo, digamos, que ves a través de una vela o una barra, en este caso está con gráfico de velas, suponen 5 minutos. Aquí, como está en gráfico diario, cada vela es un día de cotización. ¿De acuerdo? Entonces, tú puedes analizar un gráfico a largo plazo si quitas el zoom con gráfico diario semanal o mensual, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo, por ejemplo, desde el 2016. Abajo aparecen las fechas. Esta es la tendencia de Iberdrola. Y vemos, primero siempre hay que intentar ver los gráficos con el menor zoom posible. Si queréis, empezaría ya incluso mirando todo el histórico, ¿no? Desde que haya salido a cotizar. Y luego le vas poniendo el zoom. Entonces nos vamos a ir centrando ahora en lo que está pasando en los últimos tiempos, pero es bueno ver que viene de una tendencia alcista, que viene de subidas. Y aquí lo que podéis ver, pues es que es un título que está en tendencia alcista y que a día de hoy sigue con buen aspecto. De hecho, tiene objetivos activados. Ahora vamos a comentar y tiene una estructura muy interesante a vigilar de cara a futuro, que también la vamos a comentar. Entonces, lo primero que detectamos es un rectángulo, un rango lateral que formó entre verano del 22 y primavera del 23. Entonces, eso ya lo tenéis ahí dibujado en la pantalla y nos faltaría pues marcar el objetivo, ¿no? Entonces vamos a medirlo, la distancia, ahí está, medimos esa distancia y ahora vamos a proyectar esa distancia desde el punto de ruptura. Ahora vamos a hacer que creo que el rango de precios funcionaba muy bien para hacer la medición. Ahí está, tenemos medido ese rango, vamos a poner un poquito más grueso para que destaque en otro color, por ejemplo en verde, y ahora lo que vamos a hacer es proyectar ese rango desde el punto de ruptura, porque ya se rompió hace bastante tiempo, ¿no? Hace meses que está activada esa estructura. Entonces, el objetivo por ruptura de ese rango lateral sería en torno a 13, 20 más o menos. 13,20 euros es un objetivo que está pendiente en Iberdrola. Pero es que además podemos hacer y debemos hacer, según vas acercando el zoom, te pueden ir apareciendo nuevas estructuras. Pues aquí, acercando el zoom, creo que es obvio, ¿no? Me imagino que todos ya lo estáis viendo. Voy a poner por aquí también el chat para irlos leyendo. Si me vais comentando algo, lo voy a poner aquí
a la izquierda, que no moleste, aunque creo que vosotros no lo veis, entonces a vosotros no os va a molestar en la pantalla, pero a mí sí, por eso lo voy a dejar aquí un momento apartado. Ahí está. Me dice por aquí, Manuel, no lo veo. ¿Me estáis viendo todos? Sí, vale, por aquí veo imagen ok, sí, perfectamente. Vale, todo ok. Entonces, ¿estáis viendo ahora alguna estructura en Iberdrola a corto plazo que se pueda estar formando? Esto ya es reciente, ¿no? En las últimas semanas, ¿veis alguna cosa? Creo que es sencilla, ¿no? De ver ahora en el corto plazo. Siempre que haya varios mínimos en la misma zona y un máximo entre los mínimos, sería un doble suelo, triple suelo, cuádruple suelo, etcétera. Pero si tuvieras varios mínimos abajo y varios mínimos arriba, en la misma zona, estaríamos hablando de un rango lateral, ¿vale? De un rectángulo. ¿Qué es lo que comenta por aquí Fausto, un habitual seguidor de Bolsa General? Nos comenta que estaríamos ante un rango lateral. Vale, correcto. Es correcta esta respuesta de Fausto y por lo tanto lo vamos a medir. Vale, entonces volvemos a coger el rango de precios y en este caso medimos esta distancia. Ahí está. Tenemos ese rango clarísimo, porque tenemos 2 puntos de resistencia abajo y 2 puntos de soporte, abajo, perdón, y 2 de resistencia arriba. Y ahora, pues, David, ¿y hacia dónde va a romper? No hay que adelantarse. Cuando hay un rango, pues sería la activación cuando se rompe. Hasta que no se rompe o no se rompa, no tienes pistas del objetivo que se vaya a activar hacia arriba o hacia abajo, ¿no? No lo sabes. Pero hay que decir que suele haber una pista que da más probabilidades. El rectángulo suele ser una figura de continuidad de la tendencia. No siempre. Es decir, un rectángulo que viene después de una subida suele romper por arriba, a favor del movimiento previo. Aquí el movimiento previo, estaréis conmigo, ¿no? ¿Cuál es el movimiento previo en Iberdrola? ¿Qué hizo antes de formar ese rango lateral que había hecho? Había subido, ¿no? Por lo tanto, ¿hacia dónde es más probable que rompa este rango lateral Iberdrola? Que es verdad que ahora acaba de tocar la parte baja y está reaccionando desde el soporte. Lo más probable sería la ruptura por la parte alta. No sabemos hacia dónde va a romper. Hablamos de que es un rango de unos 54 céntimos de euro. Por lo tanto, pues las cuentas son sencillas, ¿no? Si rompiera por arriba, pues activaría objetivo alcista. 12.45 es la resistencia. En concreto, pues podemos ver que serían los máximos. Aquí tenemos 12.43.3, aquí tenemos 12.43.5, 12.43.8 y 12.44.5. Entonces, si supera 12.45 exactamente, quería confirmar el punto al tick, si supera esa zona 12.45, que es la zona de máximos, chocó ahí 4 sesiones, pues activaría objetivo alcista y sería hacia niveles de 13 euros el objetivo. No es un objetivo muy grande, pero pues sería, ya digo, en torno a un 5% de subida, un poco menos de un 5% de rango. Y si rompiera por abajo, que sería el soporte 11.90, pues activaría objetivo en torno a 11.36 más o menos. ¿De acuerdo? Así que esas serían las dos estructuras por chartismo que tendría, por una parte del análisis técnico, que tendría activada, una activada ya y otra vigilar Iberdrola, uno de los blue chips de la bolsa española. Lo más probable es la continuidad de las subidas, no solo porque este rango sea más probable romper por arriba, sino porque el objetivo que tiene pendiente de este rectángulo más amplio, pues sería ruptura por la parte alta, ya está activado, el objetivo hacia niveles por encima de 13, y además porque es un valor que tiene buen momentum. El momentum quizás sea la parte más importante del análisis técnico, que sería la fortaleza del precio. Es un valor que tiene más fuerza que su sector y que lo está haciendo bien, que está en tendencia alcista clara. Así que este sería el valor que os quería traer hoy, valor destacado, la sección de valor destacado del mes por BVA Trader. En este caso ha tocado Iberdrola y espero que os haya gustado, ¿vale? Este análisis y esa estructura a vigilar y la otra que ya tiene pendiente Iberdrola. Y nos vamos, si os parece ya, que además está lleno ya la sala, habéis ya venido muchísimos inversores, vamos al tema central, ¿no? Que nos toca hoy, que ya sabéis, que es hablar de compañías quality. Vamos a hablar de compañías quality, que obviamente, pues, acciones de quality son acciones que tienen calidad. Voy a explicar un poco qué es acciones de calidad, cómo detectarlas, selecciones de acciones de calidad. Creo que va a ser muy interesante lo que os traigo hoy. Vamos a ver una selección de acciones de calidad americanas
pero de tamaño mediano grande, una selección de acciones de calidad americanas de tamaño pequeño, del Russell 2000, y una selección de acciones de calidad europeas. Y por si fuera poco, veremos en la parte final una selección de 9 compañías siguiendo mis criterios, ¿vale? En este caso, a nivel mundial. Esa hecha por mí, ¿de acuerdo? Las otras 3 no, sino que forman parte de ETFs conocidos de que seleccionan compañías de calidad, que ahora explicaremos qué es una compañía de calidad, porque tú puedes comprar una acción y tú decir que es de calidad y tu cuñado dice que no es de calidad, o dice que es de calidad una acción, pues puede comprar GameStop y decir que es de calidad. O sea, todo puede entrar ahí en el cajón desastre, decir calidad. No, tiene que seguir unos criterios claros. ¿De acuerdo? Y os comentaré en qué criterios me he basado para hacer esa selección que os presentaré al final, ¿vale? Que esa sería hecha por mí. Y analizaremos muchas de estas compañías, las máximas posibles. Y luego, si da tiempo, pues también algunas dudas que os queden sobre lo que hayamos tratado. Así que venga, empezamos ya. Estas son vías de contacto que recordaré al final del directo. Cualquier duda sobre nuestra formación, aquellos que quieren dar un salto de gigante en su formación operativa, nos tienen a su disposición en nuestro correo bolsajal@bolsajal.es. Y vamos ya al lío, ¿no? ¿Qué es el factor de calidad? Ya sabéis que hay una cosa que es invertir en factores, lo tratamos ya hace mes y medio en la última masterclass con BVA Trader, en el que hablamos de acciones growth y tratamos ese factor, el factor de crecimiento, y vamos a hablar del factor de calidad, quality, ¿no? El factor quality o de calidad se refiere a la tendencia de acciones de alta calidad con ganancias estables o más estables, es decir, que es una empresa que gana de manera recurrente, algo que, por cierto, Buffett siempre dice que busca, balances sólidos, es decir, que genera caja, que tiene dinero, que no tiene deuda grande, márgenes más altos a la media, es decir, que por cada unidad de venta pues genera mucho dinero, mucho beneficio. O sea, tiene que ser superior a una compañía que, en cambio, gana poquito, ¿no? por cada venta. Y durante un horizonte temporal prolongado, es decir, que no es algo puntual, ¿no? Una empresa cíclica hay momentos que gana mucho dinero, pero si es una acción de calidad tiene que tener esa ventaja a lo largo del tiempo, ¿vale? Por lo tanto, también suelen tener cierto foso defensivo esas compañías que de manera constante tienen márgenes amplios, ratios de rentabilidad altos y beneficios recurrentes y generadores de caja constante, ¿no? El rendimiento superior de este tipo de acciones de calidad frente a otras de baja calidad está muy documentado, o sea, está demostrado. Esto no es una opinión de David Galán ni de nadie, sino que es un hecho. Lo que sí que es un poco más discutible es qué criterios, qué factores exactos, qué parámetros usamos para medir esa calidad. Se ha demostrado que varias métricas, como las ganancias de una empresa, los pagos de dividendo constantes o los niveles de deuda bajos, tienen tanto poder explicativo en relación con el desempeño de una acción como puede ser el factor valor, el factor value, que sería que está barata, ¿no? Las estrategias basadas en calidad intentan capturar la prima asociada con las acciones de alta calidad frente a acciones que no son de calidad, que son de baja calidad. Sin embargo, de todos los factores de riesgo, este es quizá el que, como os decía, es un poco más difícil de definir, ya que los inversores están divididos sobre cuál es la mejor manera de medir la calidad. No sobre momentum es clarísimo, es la rentabilidad, ahí se puede coger periodos de 6 meses o un año, y son los que se suelen coger. Y en caso de barato también suele ser sencillo, ¿no? La medición. Puedes usar el PER, precio-valor en libros. Aquí hay un poco más de dudas. Dependiendo del administrador de inversiones, la calidad puede significar rentabilidad bruta, retorno del capital invertido, crecimiento, que yo no le daría mucho peso al crecimiento porque para eso ya está el factor growth, estabilidad de las ganancias, alta tasa de pago, baja volatilidad y riesgo fundamental. Independientemente de la métrica, estas estrategias de calidad generalmente superan al mercado, ya que están mejor equipadas para capear condiciones económicas adversas. Es decir, que en momentos de crisis suelen funcionar y tener un mejor rendimiento. Capean mejor ese momento de dificultad. El factor de calidad sigue siendo una especie de enigma, tanto para inversores en factores como para académicos, ya que las acciones de mayor calidad intuitivamente deberían de tener precios más altos. Es decir, que el mercado, por alguna razón, aunque muchos inversores sabemos qué acciones son de calidad, siguen dándole una prima demasiado baja a lo que le deberían de dar. Y eso permite que sean más rentables, porque si el mercado
fuera bueno descontando esa calidad, ya no habría posibilidad de que batieran al mercado este tipo de compañías. ¿Se entiende esto? O sea que hay una prima ahí en la que el mercado no valora bien estas compañías, las infravalora, David, pero si están con PER superior, pero aún así las infravalora a lo que deberían de cotizar y por eso son más rentables que la media. ¿De acuerdo? Venga, pues vamos a ver aquí esta estadística. La fuente es BlackRock y utilizando datos de Ken French, y aquí vemos durante cuánto periodo, a un año, 3 años y 5 años, a un año está en amarillo, 3 años verde, 5 años azul, durante qué periodo, cuánto porcentaje de periodo, cada tipo de factor, estos son los 5 factores más famosos, han batido al mercado. Dejadme un segundo que yo creo que va a ser interesante ir señalándolo, ¿vale? Para que darle un poco más de interacción. Ahí está. Y seguimos desde esta diapositiva. Entonces, aquí vamos a empezar con los 5 factores, con el primero, y el primero pues sería el factor de bajo tamaño. Vale, es decir, está probado que las acciones pequeñas a muy largo plazo dan mayor rentabilidad. Ojo que llevamos ahora una época malísima de las pequeñas respecto a las grandes. Las grandes están que se salen. ¿Por qué? Porque ha coincidido que hay muchas grandes tecnológicas y la tecnología es lo que está funcionando mejor. Y además, pues como se han subido tipos, las acciones que menos sufren son las grandes, las que acceden mejor al mercado de capitales, se financian más barato, etcétera. Por eso, esto no está funcionando bien en los últimos años. Vale, pero históricamente, pues es un tipo de factor que lo hace bien. A un año 57% mejor que el resto de mercado, a 3 años un 53% y a 5 años un 57%. Pero claro, fíjate que ahora mismo es el peor. Vale, sería el peor. Y seguramente a 10 años vista saldría mejor en la foto que como sale ahora. El value sería el segundo peor, no lo ha hecho bien tampoco últimamente, lo han destrozado otros factores. La inversión value tampoco está siendo la mejor desde hace ya bastantes años, probablemente más de una década que no brilla demasiado. A un año 60% mejor, que lo ha hecho durante un 60% mejor, a 3 años un 66% y a 5 años un 74%. Luego tenemos aquí Quality, que es en lo que nos vamos a centrar hoy, a un año 68% mejor, a 3 años durante un 78% mejor que el mercado y a 5 años ha batido al mercado un 83% del tiempo. Y Momentum, segundo mejor, esto es análisis técnico puro y duro, es la esencia del análisis técnico, es comprar lo que más sube, lo que está más fuerte en un periodo determinado, lo que lo ha hecho mejor, porque durante un cierto tiempo hay como una inercia, que lo hace bien tiende a seguir haciéndolo bien. Entonces aquí vemos que a un año, durante un 77% del tiempo batió al mercado esta filosofía o este factor, a 3 años un 84% y a 5 años un 82%. Y luego tenemos low volatility, que es baja volatilidad. Esto es muy sorprendente porque se dice muchas veces, y es erróneo, que a más volatilidad, a más rentabilidad, más riesgo. A más rentabilidad, más riesgo. O sea que para conseguir más rentabilidad tienes que asumir más riesgo. Y esto es así casi siempre, pero fijaos que con las acciones no se cumple. Las acciones de baja volatilidad encima son más rentables. Esto es una ineficiencia brutal que tenéis que explotar. Siempre conviene tener en tu cartera acciones de este perfil. Yo a la hora de construir mi cartera de largo plazo, que la voy publicando a tiempo real en el Centro de Traders de Bolsa General, tengo como varios ladrillos, ¿no? A la hora de construir mi cartera y tengo bastantes ladrillos de Quality, muchísimos, es, digamos, quizá lo que más uso. Tengo muchos ladrillos de Momentum, que normalmente pues me gusta cuando estos dos coinciden. Y luego tengo también algunos cuantos de aquí, de low volatility. También tengo alguno de tamaño bajo, o sea, de small caps. ¿Vale? Value, poquito, pero bueno, tampoco le hago ascos. Lo que no suelo tener casi nada o nada es cíclicas, compañías cíclicas. Y bueno, pues aquí veis que baja volatilidad bate durante el último año el 76% del tiempo al mercado, en los últimos 3 un 84% y 5 años 90%. O sea, casi todo el tiempo lo hace mejor. Realmente es sorprendente. David, y ahí, esta es una pregunta muy interesante de Daniel.
¿Hay empresas que pueden estar a la vez en estas tres categorías? La respuesta es sí. De hecho, hablaremos hoy de una que es la número 1 en Momentum y está siendo también número 1 en Quality. Es la que más pesa en Quality y es la que más pesa en Momentum. ¿Vale? Esa acción. Entonces sí, por supuesto, y probablemente también si miráramos Growth, también sería la que más pesa. O sea, ya estaría en 3 factores. Luego la comentaremos. Aunque alguno, si estáis muy... seguís al mercado de cerca y tal, seguramente sabéis ya cuál es. Y aquí esta es una diapositiva muy interesante sobre factores y comparamos el SP500 GARP, ahora explicaré lo que es, el SP500 Value, que esto ya sabéis lo que sería, acciones de valor, ¿no? Que están baratas, el SP Growth, que nos centramos mucho en acciones Growth en la masterclass anterior, os recomiendo, de verdad, pero no por mí, por vosotros, que os veáis las anteriores, todas las masterclass que hemos hecho con BBVA Trader, tanto las que ha hecho Albert Alvareda como un servidor. Creo que es raro encontrar un material así gratuito, ¿vale? Es muy raro que podáis tener acceso a ese contenido de manera gratis y lo tenéis en el canal YouTube Bolsa General subido y creo que también lo ha subido BBVA a su canal, así que si podéis miraros las masterclass anteriores, ¿vale? Entonces, Growth estaría en amarillo y tenemos una comparativa, esto te aporta mucho valor porque vas a ver una comparativa a 30 años, ¿vale? Y 30 años no es una broma. Ahí ya hay poca casualidad, y poco efecto suerte, y poco efecto es que ahora subieron tipos o ahora los bajaron. No, estás pillando de todo. Crisis, épocas de bonanza, épocas con tipos altos, épocas con tipos bajos. Entonces, esto es ya un resultado que tiene connotaciones importantes a largo plazo, ¿vale? No es una anécdota estadística. Así que aquí vemos que lo que más, casi empatados, lo que más rentabilidad ha dado serían esto de aquí, ¿veis los colores, no? No están ordenados aquí por rentabilidad. Quality casi empatado con GARP. David, ¿qué es GARP? GARP sería algo parecido a lo que hago yo a nivel de la cartera value de largo plazo. Y serían acciones, digamos, acciones buenas, de calidad, que crecen a un precio razonable. Vale, calidad a un precio razonable. Bueno, pues esto está empatado con Quality, es lo más rentable en los últimos 30 años, es donde yo creo que habría que, si tú eliges en qué te basas para elegir acciones y vas a elegir acciones por tu cuenta, creo que es en lo que os deberíais de centrar. David, pero es que el value está de moda y en España es lo que más triunfó y de lo que más se habla. Insisto, yo me centraría en este tipo de compañías, que bueno, hoy a día de hoy te dirán que son value también, porque en el cajón value prácticamente entra cualquier cosa, ¿no? Pero no sería un factor value propiamente dicho. Sería un tipo de inversión value centrada en la calidad. Entonces, sí, la puedes meter ahí un poco en el cajón desastre de value investing, pero lo que sería el value puro, que sería más cercano al deep value, lo está haciendo bastante mal últimamente y no es lo más rentable, ¿vale? Yo no me centraría en ese tipo de empresas, que es donde la gente se fija mucho de está per 8, está per 9, qué barata está. Eso no es lo más rentable. Y lo podemos ver aquí, aunque es más rentable que el SP a largo plazo, no en los últimos años, pero sí a muy largo plazo, está perdiendo ventaja últimamente. De hecho, fíjate que lleva sin subir aquí una temporada. En cambio, hay otros factores que siguen subiendo. Y podéis ver que luego en el siguiente puesto estaría el Growth, que lleva 5 años metiéndole una paliza al Value, pero en el pasado lo había hecho mucho peor que el Value. Lo que pasa que viene remontando. Vale, fíjate aquí la distancia brutal que había en el año 2007 entre Value y Growth y ahora ya no hay tanta desventaja, ¿eh? Lo está a punto de pillar a 30 años. A 20 ya lo superó y a 30 lo está alcanzando. Y el SP, que claro, es buenísimo, pero aquí comparado a lo demás, pues sería el menos rentable. David, es imposible que batir al SP. Es difícil, pero hay algunas fórmulas, eligiendo algún tipo de compañía, que te da una cierta ventaja, ¿no? Y aquí veis 4 tipos de ventajas que lo hacen algo mejor que el SP. Bueno, estas dos mucho mejor que el SP. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, creo que va a estar interesante la masterclass de hoy porque vamos a ver tipos de acciones, quality, calidad, que baten al SP.
Así que venga, vamos a seguir. Luego me decís si ha resultado interesante y los que veis la grabación, pues like, suscribiros al canal y campanita para no perderos ningún vídeo. Es la manera que sabemos si os gusta o no. Esta es una estadística muy interesante de AFI, Analistas Financieros Internacionales. Y aquí, ¿qué vemos? Pues aquí vemos una comparativa desde el año 99 y, ojo, esto es en Europa. ¿Vale? Porque siempre puede haber algún inversor que diga, David, solo has estudiado las acciones en Estados Unidos. No, yo he estudiado prácticamente todo lo que hay, todas las posibles ventajas. También no tiene mucho mérito cuando tengo 9 horas diarias para dedicarle a la bolsa. Y llevo 15 años a full time, solo dedicándome a la bolsa, todo lo que consultando estadísticas de bolsa, mi vida, mi día a día es bolsa, bolsa y bolsa. Entonces, claro, no, el que le dedica 1 hora está muy bien, pero claro, yo le dedico 8 o 9 horas, 8 o 9 veces más cada día. Entonces, soy muy torpe y obviamente pues vas acumulando pues conocimiento, ¿no? Y además entra el interés compuesto también entra en el conocimiento. Cuanto más aprendes es multiplicativo, digamos, ¿no? El conocimiento. Entonces, al final es cuestión de tiempo, no es cuestión de genialidad, ni mucho menos, sino de dedicarle mucho tiempo. Entonces, todo lo que os ocurra que se puede estudiar, en Bolsa General ya lo hemos estudiado. Por eso también tenemos muchos clientes, ¿no? Porque no tienen el tiempo, no van a poder llegar a donde hemos llegado en investigación y en desarrollar sistemas, etcétera. Entonces, aquí podéis ver una comparativa de factores desde el año 99. Entonces, esto tampoco es casualidad, estamos cogiendo 25 años. Y comparamos otra vez los principales factores. Aquí hay algo también muy interesante que en la comparativa de antes no teníamos, que es el multifactor. Los demás son los mismos, ¿no? Pero aquí añade el multifactor, que sería todos los factores en uno, que tenga un poquito de todo. O sea, que no sea mala en ninguno de los factores esas empresas. Y elige aquellas compañías que tienen un poquito de cada uno de esos factores o que salen mejor en una media de esos 5 factores. A lo mejor no tiene mucho de value, pero si tiene mucho de los otros 4, puede salir en la lista. ¿Se entiende? ¿Sí? Vale, entonces, lo más rentable en 25 años en Europa, esto no es en Estados Unidos, bueno, lo menos es el MSCI Europe, que sería el índice para ver un poco la rentabilidad de la bolsa europea, y está prácticamente empatado con el factor value, que no es muy rentable, la verdad. David, pero a mí me contaron, te lo contaron mal. Sí que hay inversores que usando value son muy buenos usándolo y son capaces de sacarle ventaja. Y ojo, esto es una parte del value, porque yo creo que el quality se puede incluir perfectamente dentro del value investing. Pero lo que sería el value puro que usaba el padre del value investing, el que enseñó a Buffett, es decir, Benjamin Graham, es esto de aquí. Lo que podríamos llamar deep value, value profundo, ¿no? Que sería lo que está barato de verdad. Lo que pasa es que Buffett con los años fue evolucionando a un value más de calidad, que a mí ese sí me gusta. ¿Vale? Lo que pasa es que en España triunfó mucho este tipo de value y es el que se enseña más, probablemente, que es comprar con el PER bajo, precio-valor en libros, que a simple vista pues ves que está muy barato y que a corto plazo puede en cualquier momento diferenciar o cubrir ese gap entre valor y precio, ¿no? El quality es ya comprar acciones que igual están a PER 20 o 25. A mí me gusta más ese tipo de inversión, ¿vale? También es más rentable, lo tenéis que saber. Entonces, lo menos rentable lo acabamos de ver, sería, a ver, que borro para ir de menos a más, MSCI Europe y Value. Lo siguiente sería baja volatilidad, que en Estados Unidos a 3 y 5 años salía muy bien parado, pero no es lo más rentable a largo plazo. Aquí podéis ver que sería el tercero por la cola. Vale, la baja volatilidad, aún así bate a la bolsa europea, al índice. Luego tendríamos como el cuarto, por la cola y el cuarto también desde arriba, está en la parte media, el factor quality, que es muy rentable, es mucho más que el índice y es más también que el value y que la baja volatilidad. Y en los primeros 3 puestos, casi empatados, tendríamos en el tercer puesto la combinación de los factores, multifactor, aquí lo vemos. Luego tendríamos el factor tamaño, que como os dije es rentable el tamaño, aunque últimamente no lo es. Pero claro, aquí estamos cogiendo 25 años, no cogemos los últimos 3 o los últimos 2 o el último año, donde saldría mal parado el factor tamaño. De hecho, fijaos que no ha superado, es el único junto a value, es el único junto a value y ligeramente momentum que tampoco, que no ha superado la cresta anterior.
está lejos, de hecho. Aquí está la cresta y aquí está la cresta ahora mismo del factor de tamaño. ¿Por qué? Porque no lo han hecho muy bien. Fíjate, en cambio, como Quality sigue haciendo nuevos máximos históricos, o baja volatilidad también está haciendo nuevos máximos de la historia. Entonces, es muy importante esto que estamos viendo hoy, porque mucha gente lleva en bolsa 1 año, 2, 3, lleva muy poco, 5 años, 3 años, está empezando, y lo que ha visto es lo que cree que funciona o lo que cree que es así. Entonces, es bueno ver estadísticas ya mucho más amplias, porque entonces uno ve las cosas con perspectiva. Entonces, David, ¿está funcionando bien el tamaño últimamente? No, las acciones pequeñas lo están haciendo mal, pero eso no significa que históricamente lo hagan mal. ¿Entendéis lo que estamos viendo, verdad? Intentad siempre ver las cosas con mucha perspectiva. Entonces, si no tenéis perspectiva porque lleváis poco en bolsa, 4, 5, 6 años en bolsa, pues miraros estadísticas lo más amplias posibles, como estas que traemos muchas veces a Bolsa General, porque así veis un poco en conjunto que ha sido más rentable y os hacéis una idea de cara a futuro. Seguimos, espero que esté siendo interesante esto, al menos para mí sí que lo es. Ojalá me hubieran enseñado esto cuando yo empecé. Y esto es una de elaboración propia. La fuente es Bolsa General. Hemos utilizado para usar el gráfico Pro Real Time. Y aquí comparamos los últimos 10 años del factor Momentum, Quality, el Standard & Poor's y el Value Investing. Entonces, fijaos lo mal que lo viene haciendo el Value Investing, el factor Value, para ser concretos, porque es verdad que el Value Investing también podemos meter ahí Quality, y el Quality sí que lo está haciendo bien, pero el factor Value, lo mal que lo está haciendo, solo ha tenido una rentabilidad a 10 años del 88% y el S&P le ha metido una paliza histórica, ¿vale? Entonces, es normal si alguien está haciendo el factor Value invirtiendo en acciones muy baratas a PER muy bajo, que le esté yendo mal, pues es lo normal. El mercado te ha metido una paliza. Salvo que seas muy bueno eligiendo esas compañías, como hay gente que es muy buena eligiendo, pues probablemente tu resultado no está siendo muy bueno. El tercero, pero muy cerca de los otros dos, casi empatados, sería el S&P 500, que cuesta batirlo. Al S&P cuesta batirlo. Fijaos que tiene un 224% de rentabilidad a 10 años, y es verdad que hay dos factores que están siendo capaces de batir en los últimos 10 años al S&P 500, lo cual, con 10 años muy buenos del S&P y muy rentables, es muy difícil haber conseguido en 10 años batir al S&P, pero lo han conseguido. El factor Quality lo ha conseguido, aquí lo veis en color negro, y lo ha conseguido el factor de análisis técnico Momentum, que es comprar lo que está fuerte, lo que sube. Esto hay gente que dice, David, no compres valores que están subiendo en subida libre, que es muy peligroso. Es lo más rentable, comprar los valores que suben. David, ¿es tu opinión? No, es un hecho. Es el factor más rentable que existe. David, pero tú no sabes nada, tú no has descubierto la luz y por eso usas gráficos y miras valores que suben y te gustan los que están en subida libre y te gustan valores que están en tendencia alcista porque eres un ignorante. Bueno, pues es lo más rentable que existe. Y en los últimos 10 años también ha sido lo más rentable, pero si nos vamos a los últimos 50 y 100 años, también es lo más rentable. De hecho, vimos antes que a 25 años lo había hecho también bastante bien en Europa, ¿no? Lo vimos en la diapositiva anterior, que en Europa pues también había sido lo más rentable. David, ¿es tu opinión? No, lo más rentable. Factor Momentum. ¿Lo veis? A 25 años en Europa también lo más rentable. A 10 años en Estados Unidos también lo más rentable. Y Quality es de lo más rentable también. Y de hecho en los últimos años está haciendo lo mejor que el Momentum. ¿Vale? Porque el Momentum tuvo un pico en el 21 y fijaos que recientemente lo acaba de superar. Pero vamos, hace nada, ¿eh? Le ha costado mucho superar este pico. Sin embargo, fijaos, el pico del Quality fue aquí y mirad dónde está ya el Quality, ¿eh? Lo mucho que ha subido desde ese pico. ¿Lo veis? El mercado ahora está premiando mucho a este tipo de compañías que a mí personalmente me gustan mucho. Pero claro, si puedes combinar, que yo también es lo que intento, tener acciones de calidad cuando están fuertes, pues ya lo tienes todo. ¿Se entiende lo que estamos explicando? Sí, o sea, detrás de lo que hacemos en Bolsa General hay casi es ciencia, ¿no? Es científico, es un procedimiento científico. Hay mucha prueba, ensayo, error, hay mucha investigación y no es casualidad el tipo de acciones que buscamos, ¿no? Quizá por eso tenemos varios sistemas que están ganando este año un 50% de rentabilidad, un 51%. Creo que uno lleva creo que un 51 y otro lleva un 53. Los dos mejores sistemas este año de los que tenemos en el centro de traders y publicamos a tiempo real.
y a los que hay que dedicar para seguirlos 1 minuto al mes. Seguimos y aquí podemos ver, esto es muy interesante. David, ¿puedo ver qué empresas cumplen este requisito de calidad? Sí, está de tu mano y te voy a decir cómo. Por eso te digo que es raro tener este contenido gratuito a vuestra disposición, pero bueno, hoy lo tenéis de la mano de BVA Trader. Y aquí podéis entrar en este ETF, porque hay un ETF de acciones de calidad, hay varios de hecho, y vamos a ver 3. Y este sería para acciones americanas. MSCI USA, este es de BlackRock, el Shares, y sería del factor de calidad. Ya hemos explicado lo que es, entonces ya lo entendéis. Y podemos ver las 10 mayores posiciones. Bueno, de hecho podéis ver todas las posiciones, pero estas son las 10 primeras. Fijaos qué lidera, qué compañía está liderando en el top 1 con un peso del 6,84% de peso en el índice, en este ETF. ¿Qué acción pesa más en el ETF? ¿Cuál? El ticker del ETF sería así, y sería el eShares MSCI USA Quality Factor. Nvidia es la que más pesa. Lo podéis consultar en Google y en la página web de BlackRock para si quieres sacar ideas de qué acciones de calidad, ¿no?, cumplen ese criterio del factor de calidad, pues lo puedes sacar a través de ahí, ¿no? Y os traigo las 10 primeras. Nvidia, Apple, Microsoft, Eli Lilly, la farmacéutica que está con ese medicamento contra la obesidad, Visa, sector de tarjetas de crédito, Meta Platform, sobran presentaciones, Mastercard, que es la competencia de Visa, Costco, gigante del sector minorista, United Health Group, gigante del sector de seguros de salud, y Johnson & Johnson, que lleva varios años sin subir, pero que es un gigante de la industria farmacéutica y de consumo básico. Compañías de mucha calidad, pero casi sobra que yo te lo diga, que son de calidad, porque si no, no estarían seguramente en esta lista de este ETF. Y quizás sea más interesante el que os traigo ahora, que sería de acciones europeas, un poco menos seguidas quizá, ¿no? ASML Holding sería la número 1, la que más pesa un 7% en el ETF, pesa muchísimo, en el ETF europeo, una barbaridad. La siguiente, fijaos que más pesa casi la mitad que la primera, sería Novo Nordisk, que se dedica a temas de diabetes, medicamentos contra la diabetes y también ahora contra la obesidad, compitiendo con Eli Lilly. Roche, que está de capa caída, lleva años sin subir. Luego tendremos AstraZeneca, las dos son del sector salud. Louis Vuitton, sector de lujo. Nestlé, que es de productos de consumo, de alimentación. Industrial, ABB, que esta es Suiza. Luego tenemos Relx, que esta es de Reino Unido, industrial. Y tenemos aquí sector de cuidados de la salud, Novartis, otra más. Fijaos que hay muchas farmacéuticas en el ETF de calidad europeo. Y Unilever completaría las 10 primeras. ¿De acuerdo? Estas son las 10 que pesan más en el ETF. Y esta creo que sería quizá la que os puede llamar más la atención, porque venimos de una temporada donde las acciones pequeñas lo han hecho mal y por eso muy habitualmente me preguntáis, que yo no me centro en pequeñas principalmente, no es mi forma de operar solo acciones pequeñas, porque me gusta tener acciones grandes que suben una barbaridad también, me gusta tener acciones que suben, me gusta tener acciones fuertes, de calidad, me da igual el tamaño. Entonces tengo pequeñas, pero también tengo muchas megacaps, muchas acciones muy grandes en mi cartera. Y digo que últimamente, como las acciones pequeñas lo han hecho mal y muchos pensáis, y es una probabilidad porque históricamente en relativo están baratas, os puede interesar este ETF que vamos a ver ahora, que sería las principales acciones del ETF del Russell 2000 Quality, es decir, acciones de calidad pequeñas de Estados Unidos. Pues vamos a ver eso. Nos sale la que más pesa. Este es un índice mucho más diversificado, porque antes vimos que la principal posición de esos ETFs pesaba más o menos un 7%, y aquí vemos que entre las 10 primeras pesan un 7%, y la primera no pesa ni el 1%, ¿vale? Este ETF está mucho más diversificado. Bueno, pues aquí saldría top 1, Supermicro Computer, sector semiconductores. Segundo sería Comfort Systems, que la hemos analizado a fondo en el canal en el pasado. Qualys, que esta ha caído bastante últimamente, está en una corrección, pero es una acción de mucha calidad, hasta el propio nombre lo dice. Qualys Quality, ¿no? Luego tenemos PBF Energy. Claro, ahora lo está haciendo muy bien, aunque en general este tipo de sectores son más cíclicos. Tenemos esta que va como un tiro, es brutal la subida que lleva, que es Elf Beauty, que es de cosméticos,
la trajimos aquí hace poco a una de las masterclass que hicimos con BVA Trader. Essent Group, Lantheus Holdings, que además es una compañía growth, no solo es quality, sino también es de alto crecimiento. Onto Innovation, Alpha Metallurgical Resource, aunque aquí no lo completa, y Adcore. Varias de estas, unas cuantas estaban ya o están en mi radar, ¿no? Y las hemos analizado ya en el pasado. Confieso que hay una que no he analizado, que es esta de aquí. Esta no la conozco. Y esta no me acuerdo de ella. Creo que la analicé una vez, pero ya no me acuerdo. Las otras sí que las hemos visto y bastante recientemente. Y seguimos. Podéis consultar, ¿no? Ya digo, a través de ETFs, buscáis estos ETFs de calidad. Aquí tenéis los nombres. Por cierto, compartiremos todas estas diapositivas en nuestro grupo de Telegram Bolsa General, ¿vale? En el grupo oficial de Bolsa General. Y, bueno, agradeceros a todos los que nos premiasteis, los que nos votasteis en la mayor encuesta que se hizo para ver cuál era el mejor sitio para formarse en bolsa entre todas las academias de inversión que hay en lengua hispana, y os agradezco mucho que entre 2019 y 2021 nos votasteis como la mejor academia bursátil para formarse en bolsa, y en los últimos premios, en los de noviembre del 23, fuimos los más premiados también en esas votaciones organizadas por Rankia, donde votaron miles y miles de inversores, ¿no? Incluidos, pues, trabajadores de banca, gestores de fondos, trabajadores de family office, etcétera. Así que, de verdad, muchísimas gracias por el apoyo. Para nosotros, pues, fue un orgullo tremendo, porque en marketing, desde luego, no estamos en el top 1 y somos mucho más pequeños que otras academias, y agradecemos mucho el apoyo, ¿no? Que hayamos sacado tantos votos. Somos más de 6.000 en ese grupo de Telegram, donde compartiremos esas diapositivas. Y, como siempre, el disclaimer antes de continuar con muchas más diapositivas, y vamos a ver, además, vamos a analizar muchas empresas que hemos visto y las que vamos a ver, el análisis técnico, las vamos a analizar, y vamos a ver la selección que he hecho para vosotros, que la he hecho yo a nivel personal, buscando con varios criterios de calidad 9 compañías muy top de todo el mundo, ¿vale? Que cumplieran ese requisito de calidad. Y voy a explicaros qué requisitos le exigí para que al final me escogiera esas 9 compañías. Pero antes, BolsaGel no ofrece ningún tipo de asesoramiento financiero personalizado, atendiendo a circunstancias personales de alumnos o espectadores de directos, radios o televisiones donde participemos. Todo el material e información ofrecida tiene carácter educativo y didáctico, por lo que Bolsa General no se responsabiliza del uso que el alumno o asistente a conferencias, vídeos, directos o consultorios de radio haga de esta información. Y concluyo también comentando que yo tengo una cartera de acciones diversificada, y por lo tanto es fácil que hablemos de valores que yo mismo tengo en mi cartera, pues que hablemos de esos valores en radio, en estos directos, en estos masterclass, en televisión, en radios, etcétera, o en redes sociales. Y tenéis toda la información en Bolsa General /reglamento delegado. Y te pregunto, ¿inviertes en acciones quality? ¿Tú a nivel personal inviertes en este tipo de empresas? Me interesa saber tu opinión, a ver cuántos de vosotros operáis en este tipo de acciones. Y nos vamos a ese top 9 que he hecho para vosotros. Aquí me voy a detener un poquito. Vale, aquí tenemos la número 1. Bueno, os digo primero los criterios y luego las acciones, ¿vale? Casi es mejor. He escogido acciones de todo el mundo, es decir, he quitado algún país de divisa extranjera para no liar el tema de las divisas raras. No he querido países de divisas raras porque, bueno, además hay muchos brokers que no van a tener acciones de países raros, ¿no? Digamos. Entonces, he ido a países avanzados y con monedas fiables y fuertes. He exigido que tengan 2 millones de volumen, de 2 millones de dólares de volumen medio del último mes. Vale, o sea, empresas muy pequeñitas que generen muy poco volumen las he eliminado, no están en la lista. He buscado que sean muy rentables, ¿vale? He buscado ratios de rentabilidad altos, por ejemplo el ROE, que tengan tasas altas, y no en este mes solo, este año, sino que hayan sido capaces de tener una rentabilidad media alta en los últimos años. Sin deuda excesiva, ¿vale? No quiero empresas muy endeudadas. Generadoras de caja, es decir, que convierten el beneficio en liquidez. No es que crezcan porque venden mucho, pero no generan caja, no. Estas son generadoras de caja. Tienen cash, ¿vale? Dinero contante y sonante, liquidez. Que el negocio genera mucha caja. Y que tengan márgenes amplios. Y también he buscado, no he podido poner todo lo que he buscado porque he sido muy exigente, por eso
de miles de empresas, entre miles y miles, solo han pasado el corte 9, ¿vale? No es que yo haya elegido, sino con todos los requisitos que le he puesto, quedaron 9 empresas en todos los países, ¿eh? Eran miles y miles de empresas. Entonces, le he puesto que tuvieran márgenes amplios, por ejemplo, el margen bruto, y le he puesto también que tuviera estabilidad en el beneficio. O sea, que no pegara ahí, que fuera muy cíclica, de que un año gana mucho, pero luego al siguiente no gana nada. No, mucha estabilidad en el beneficio. Le he puesto también que no decreciera, es decir, que no fuera una empresa que fuera menos en ventas ni en beneficio. ¿De acuerdo? Y alguna cosa más, creo. Pero bueno, básicamente eso es lo más importante que le puse, esos criterios de calidad. Y solo 9 cumplieron esos criterios y tenemos Meta. Bueno, le puse también uno de que no comprar acciones muy caras. Pero bueno, he puesto un rango muy amplio. Creo que había puesto, si no me equivoco, per forward por debajo de 70 veces. Y luego puse otra de valoración por debajo de 40. No me acuerdo si puse precio free cash flow, creo que puse. Entonces, bueno, fui muy exigente. Y cubrieron estas compañías, ¿vale? Meta, Visa, Adobe, Paychex, Deutsche Börse, Checkpoint Software, Avanza Bank Holding, Grand Canyon Education y Corcept Therapeutics. Así que tenemos de Internet una financiera especial, Visa, de software, Adobe, servicios de pago, Paychex, bueno, estas de nóminas. Luego tenemos de servicios profesionales, sería esta. Servicios de inversión, Deutsche Börse, que es la dueña de la bolsa alemana y algunas otras. Tenemos también Checkpoint Software, de software. Este es de ciberseguridad. De servicios de inversión también Avanza Bank Holding. Servicios de vivienda Grand Canyon Education y biofarmacéutica Concept Therapeutics, ¿vale? Esta está elaborada por un servidor en Bolsa General. Te pregunto si valoras que te traigamos contenido de elaboración propia como el que acabamos de ver y si os parece, vamos ya a ver gráficos porque hasta ahora solo hemos visto el de Iberdrola en la parte inicial y creo que ha llegado la hora de ir viendo gráficos, ¿no? Y de aportar también valor con el análisis técnico, que siempre es muy importante, como decía el billonario, uno de los mejores inversores de la historia, Stanley Druckenmiller, dice, no compro un valor sin antes mirar el gráfico. Entonces, venga, vamos a ver algunas de estas compañías. A ver, las 3 primeras, por ejemplo, de esta lista, Meta, Visa y Adobe. Si queréis ver alguna más, ponérmelo, ¿vale? En el chat. Venga, empiezo por Visa. Bueno, Visa encima es que está rebotando ahora mismo desde el primer soporte, que es la media. Siempre os digo lo mismo, ¿no? Hay gente que dice, David, ¿qué cuento chino ese que dices, el análisis técnico y de que la media cuando sube es soporte, ¿no? Menudo cuento chino. El análisis técnico no sirve para nada. Mira cómo no sirve. ¿Ves? Que no se apoya nunca en... No funciona, ¿eh? Nunca se apoya en la media el valor, como podéis ver aquí. Bueno, de hecho, puedes marcar otra cosa en Visa que a simple vista seguramente ya la estarás viendo, ¿no? Siempre un análisis deberías de empezarlo uniendo mínimos y uniendo máximos. Y si haces esto, fíjate que yo voy a simplemente unir máximos y me salen 2 máximos aquí. Y ahora voy a unir mínimos, ¿no? Y me salen aquí 3 mínimos crecientes. Si esto continúa mucho tiempo, si tuviéramos la suerte de que el valor ahora se va aquí y desde aquí corrige otra vez, nos estaría empezando a confirmar ya una figura que, ¿cómo se llamaría? ¿Cómo se llamaría la figura que estaría formando? Lo que pasa es que no está formada. Necesitamos que se alargue más en el tiempo. Pero, por si acaso os lo digo, podría estar formando un triángulo ascendente e incluso una especie no tan claro de hombro calzón invertido. Pero sobre todo sería un triángulo en formación. ¿De acuerdo? Resistencias en Visa. Tenemos una primera resistencia en 280,33 dólares, en 282,38, 282,48, pues que es prácticamente el mismo nivel, y luego máximos de la historia 290,42. Y soporte la directriz de corto plazo, la media ascendente, los 269,31, los 268,26 o los 266,16 dólares. Más, nos vamos ahora a la número 2, a la número 1, que empecé por la 2, no sé por qué, Meta, la compañía de Zuckerberg, una compañía muy top que no entiendo por qué cayó tanto
a ver, lo entiendo, pero creo que se exageró mucho porque yo mismo critiqué, ¿no?, el gasto desmesurado que tuvo la compañía en el metaverso, porque es una empresa que os dije que era buenísima y que a la que recortara un poco el gasto que estaba haciendo brutal en el metaverso os dije que se iba a disparar. Recordaréis mis palabras, ¿no?, de 2022. Os dije, está cayendo mucho porque el mercado está muy nervioso. Yo mismo también critiqué, ¿no?, que el gasto brutal es que estaba generando un montón de dinero, pero lo estaba gastando todo en inversión de metaverso, ¿no? Y luego también invirtió en centro de datos, que eso probablemente pues es una inversión quizá más lógica, ¿no? O con menos riesgo, digamos, porque igual el metaverso acaba triunfando, pero es una inversión que tiene más riesgo. Entonces, comentamos, a la mínima que Zuckerberg cortara un poco el gasto, no, tampoco que dejara de gastar o de invertir a futuro, sino que no se le fuera la mano en el gasto. Esta es una empresa que genera tanta caja que se podía disparar en bolsa y bueno, es lo que ha ocurrido, ¿no? Y luego cortó la sangría que tenía con los problemas de privacidad con Apple y luego también con Google, por los cuales no podría rastrear tan bien al usuario de cara a ofrecer a los publicistas pues un rastreo muy bueno para personalizar a su buyer persona o a su potencial cliente, ¿no? Es saber quién es esta, para enseñar la publicidad a la persona adecuada, ¿no? Entonces hubo ahí problemas de privacidad, con lo cual pues la compañía pasó un bache muy gordo. Encima luego la competencia de TikTok, digamos, hubo ahí una tormenta perfecta, pero bueno, aún así me parece injustificable que esta empresa llegara a cotizar a menos de $100, con la calidad que tiene. O sea, se puso baratísima. Y desde ahí pues se ha multiplicado por 5 y bueno, pues ahora está una valoración más justa, ¿no? Yo no creo que esté ya muy barata ahora mismo, pero claro, es que viene se ha multiplicado por 5 porque venía de unos niveles irrisorios. A veces el mercado también exagera, ¿no? Exagera en las subidas. Por ejemplo, Nike hace poco estaba a PER 60, para mí es una exageración eso, o a PER 50, y Meta pues exageró a la baja y estaba, pues no sé si a PER 11 o PER 10, una cosa ridícula, o PER 9, una cosa que no tenía ningún sentido. Soporte en la media pasa por 4,46, soporte en $414, en el último hueco alcista que dejó en $393,97 y en niveles FIBO de la subida el 61.8 pasa por 257. También hay soporte en niveles anteriores. Y resistencias tiene dos, una pequeña en 513,50 y los máximos de la historia, $530,96. Seguimos y nos vamos al número 3, que es Adobe, de la lista. 9 compañías donde se ha exigido que tuvieran una enorme calidad. Y bueno, Adobe viene de una corrección fuerte, estaba también a una valoración muy exigente. No diría cara, pero sí muy exigente. Y tuvo una gran caída, enorme caída en el 22. Luego tuvo un buen rebote en el 23 y otra vez una buena corrección de esa subida. Dejó un gap bajista tras chocar con la media demostró ser una resistencia y ahora tras dejar un gran hueco alcista tras resultados vuelve a atacar la media. Veremos si ahora es capaz de superarla. Confirmaría mejoría Adobe si rompe esa resistencia que tiene en la media de 200. Así que obstáculo en la media, zona de $534,40, resistencia también en el hueco bajista enorme que dejó en $570,45, resistencias en 585,35, en 638,25 y en los máximos históricos en $699,50. Soporte tendría el hueco alcista que dejó en $458,74, el último mínimo relevante 433,97 y el último mínimo de medio plazo clave desde donde recuperó, el mínimo de mayo del 23, en 339,37. $339,37. Vale. Y venga, de las listas anteriores, ¿qué os parece si vemos el primero de los valores, el que más pesa de cada uno de los ETFs de calidad que vimos así un poco por encima? Vamos a ver Nvidia, ASML Holding y Supermicro Computa. Si queréis ver alguna que haya salido, decírmelo, ¿vale? Y en el turno de preguntas la intentamos también analizar. Pero venga, vamos a analizar esas tres. Nvidia. Vale, bueno, en el caso de Nvidia, pues imparable. Pasa que se ha alejado ya mucho. Ahora hay que tener más cuidado, ¿vale? Que hay quien siempre no se atreve a entrar en un valor y luego entra tarde y mal.
tienes que seguir un método con reglas claras de entrada y salida. Eso es lo primero. Lo primero es pensar qué tipo de inversor soy. Impaciente, paciente, quiero ir a largo plazo, corto plazo, largo plazo. Y en función de esa respuesta, pues crear un método de inversión que se ajuste a tu horizonte temporal. ¿De acuerdo? Una vez que ya tienes claro tu horizonte temporal y qué tipo de inversor eres, tienes que construir un sistema con reglas claras de entrada y de salida. Y a partir de ahí construyes un portfolio, una cartera. No antes. Jamás operéis por intuiciones, por noticias, por emociones, por lo que dice fulanito o menganito. Porque si no te va a ir mal. Ya dices que no tengo un método. Tienes Bolsa General para entrar en Bolsa General, ¿verdad? Entras ahí y tienes 13 sistemas algorítmicos y mi cartera de largo plazo publicada a tiempo real. Para aquellos que no tengáis un sistema. No operéis si no tenéis un método de inversión. No operéis en bolsa si no lo tenéis, ¿de acuerdo? Muy importante. Y luego, si os gusta el que descubrir empresas, que analicemos empresas todas las semanas, que yo vaya buscando, rastreando perlas por todo el planeta y os las traiga cada semana, por ejemplo, los martes, pues el centro de TEDx te va a encantar, te va a enamorar, ¿no? Vas a alucinar con lo que hay ahí dentro, ¿no? Y bueno, pues aquí vemos Nvidia en subida libre. Por cierto, llevamos Nvidia en varios sistemas, por eso ahora me vino lo de comentaros lo de los sistemas. Y bueno, está en subida libre, imparable. Es verdad que no está ahora en el mejor timing quizá de entrada, por estar muy lejos de soportes. Y el 61.8 sería soporte, pasaría a niveles FIBO en general, el 61.8 pasa por 77. Soporte en el último hueco alcista que dejó en 104,46, en la media 200 que pasa por $82 o en el 61.8 que pasa por $77. La única resistencia son los máximos de hoy, que son máximos de toda la historia, en 140,76. Aunque lleva mucho tiempo sin corregir nada, es que no corrige ni un día, va a acabar corrigiendo en algún momento, ¿eh? Y va a acabar teniendo una corrección a niveles FIBO. Entonces también tened cuidado de entrar sin un plan, ¿no? A ton ni son, a ciegas. Hay que saber muy bien cuándo entrar y cuándo salir. Y vamos a ver ahora ASML Holding, que era la otra de la lista, es en este caso de calidad europea, la que más pesaba en ese ETF de calidad europea, y sin duda, pues es una empresa de alta calidad. Recuerdo cuando la descubrimos en Bolsa General en el informe, se la descubrimos a muchos clientes, mejor dicho, en el informe Bolsa General, creo que era de 2011, y muchos, David, pero si ya todo el mundo la conocía. No, porque recibimos muchos correos cuando la comentamos, preguntándonos qué era esa empresa, a qué se dedicaba. Vale, entonces ya esto hace mucho, mucho tiempo. Hoy por hoy todo el mundo conoce la empresa y sabe a qué se dedica, pero creedme que hace 13 años era bastante más desconocida. Cuando la comentábamos en el informe Bolsa General 2011, que enviábamos una vez al año, estaba entonces cotizando a ver a cuánto cotizaban en el 2000, creo que fue 2010, pero bueno, voy a poner 2011, es tremendo. En 2011 cotizaba a 25 y está a casi 1000. O sea, tremendo, no tanto como Nvidia, pero bueno, no tan descaminado, ¿eh? O sea, también es una subida brutal. También está como Nvidia en subida libre, como podéis ver. Sí que está un poco más cerca de la media, pero aún así también se ha alejado bastante. Lo que pasa que tuvo un descansito en marzo-abril, entonces por eso no está tan lejos de soporte. Primer soporte en la media pasa por 820 euros, soporte en 804 euros en el 61.8 de la subida que pasa por 715 o también soporte en 632 euros. Única resistencia, los máximos de hace una semana, 993,60 euros. Y la otra que nos salió, fijaos, las tres de semiconductores, nos ha salido de calidad. Eso sí, este sector tiene ciclicidad, ¿eh? No estaría dentro de esas empresas que además de ser de calidad son de baja volatilidad. No, ninguna de las tres, ¿eh? Sí que hay otras de calidad que encima son de baja volatilidad, pero no es ninguna de estas tres. David, dime un valor de calidad que además es de baja volatilidad. Bueno, una que se me viene ahora a la cabeza, hay muchas más. Pepsi, por ejemplo, podría ser una, ¿no? Venga, vamos a ver Supermicro Computer. Esta es una compañía que ha subido también muchísimo en el medio largo plazo y eso sí ha tenido una corrección bastante potente en primavera, de marzo a abril, ha tenido ahí una caída a niveles FIBO. Lo que os digo siempre, que tarde o temprano, de hecho puse un tuit exactamente en esta sesión, aquí, puse un tuit diciendo que mucho cuidado, no sé si fue justo aquí cuando estaba en 900 y pico o aquí cuando estaba en 900 y pico, pero vamos, que estaba a casi $1.000,
y dije, tened mucho cuidado porque está lejísimos de la media. Y dije, es el momento de su historia que más lejos está de la media 200. Pronto va a haber un descanso corrección. Y Supermicro, bueno, pues tenemos aquí una corrección que era un poco lógica porque estaba lejísimos de la media. Podía haber subido un poco más todavía, pero tarde o temprano, si ha tenido una subida, una explosión así, tienes que tener cuidado, porque tarde o temprano te va a hacer algún ajuste. En este caso, fijaos que corrigió entre el 50 y 68 de la subida. Así que ha corregido a niveles FIBO, desde ahí está volviendo a intentar subir, tendría un primer soporte en la media que pasa por 7,25 más o menos, luego tendría soporte en $671, en el 61,8 de la subida que pasa por 6,33 y lejísimos, ya casi ni lo comento, en el mínimo desde donde empezó la última explosión alcista, el mínimo de este año, de enero, cuando andaba por $275. Resistencia, pues tiene, que hoy ha tanteado esa zona, los 1020, los 1106 y el máximo de toda la historia, que tiene máximos del 8 de marzo, $1.229. Ojo, si supera el máximo de marzo, activa un enorme objetivo alcista. Apuntaría a un nuevo tramo de subida. Si te gusta que no pare de compartir estructuras y objetivos en cada vídeo que hacemos, no te olvides de darle a like, suscribirte al canal, campanita para no perderte ningún vídeo, déjame un comentario y si puede ser, compártelo con amigos y familiares, ¿vale? Para ayudar a la gente que quiera aprender a invertir. Y una vez vistos estos tres, vamos un repaso muy rápido, si os parece bien, a activos como índices y luego ya un turno de 5 minutos de preguntas. El IBEX está en tendencia alcista, tras una consolidación parece que intenta retomar la subida, no ha cambiado la tendencia en ningún momento, simplemente ha tenido un descanso. La primera zona de soporte es la media, sigue en fase ascendente, pasa por 10.500 y luego también soportes en 10.820, en 10.499, en el 61,8 de toda la subida, que encima coincide con este soporte horizontal, en la zona de 9.800. El IBEX dividendo está en máximos de toda la historia. El DAX, bolsa alemana, pues lo tenemos en tendencia alcista, también consolidó o consolida tras una subida muy vertical. Viene bien que descanse un poco porque no va a subir así en una línea recta. Las subidas tienen que ser con mínimos y máximos crecientes. Única resistencia, sobre todo los máximos de la historia, 18.892 puntos, y soporte la media, que sigue de momento en fase ascendente, pasa por 17.600, luego soporte 17.626, este mínimo relevante, y niveles FIBO de la subida, el 61,8 pasa por 16.200, luego estarían los 14.630. El Dow Jones, bolsa americana, consolida dentro de una tendencia alcista, vamos a ver si es capaz de seguir con las subidas, ha tenido un comportamiento muchísimo peor que el del Nasdaq, este último mes y medio ha sido horrible del Dow y del Russell respecto al Nasdaq, ha sido espectacular, o incluso respecto al S&P. Ha habido como un mercado bifurcado, uno iba por un lado, el otro iba por otro. No se suele ver tanta diferencia como estas últimas semanas. Y el Dow, bueno, pues tiene una resistencia intermedia en 39.120 y en 40.077, que es el máximo de la historia, ya no hay más resistencia. Y soportes tendría la media ascendente, pasa por 38.000, los 38.000 puntos exactos, que es el mínimo de mayo, de finales de mayo, los 37.611 y niveles FIBO de la subida, especialmente el 61,8, que pasa por 35.200. Luego estaría el mínimo de noviembre, 32.227. Tiene objetivos activados pendientes de cumplirse, objetivos alcistas, el Dow Jones. El Nasdaq también tiene un objetivo alcista pendiente que se está acercando a él muy rápidamente. No le vendría mal algún descanso, pero bueno, parece que tiene ganas de ir a buscar el enorme objetivo que propusimos hace unos meses en Bolsa General. Y tiene soporte en la media, pasa por 17.700, soporte en 16.973 puntos, niveles FIBO de la subida, especialmente el 61,8, que pasa por 15.800, o 14.630, que es el mínimo de octubre. Y vamos a ver si os parece también el índice Russell 2000, que es un índice de acciones pequeñas y que nos puede dar pues un poco pistas de cómo está ese tipo de valores, que ya os dije que es un poco donde está el problema, ¿no? Del mercado, donde está sufriendo un poquito. A ver, pero me lo voy a jugar con este. Sí, es este. Bueno, tiene, como veis, un rectángulo roto al alza, un objetivo por ruptura de rango lateral, y el objetivo estaría en torno a 2.400 puntos. Y
de momento pues está intentando frenar otra vez en la primera zona de soporte, que es la media 200, vamos a ver si aguanta ahí, y luego tendría soporte en 1915, 1904 y la base del rango lateral, que es 1640. Vale, así que bueno, apunta más subidas tras 3 años sin subir. Se está tomando un descanso, una corrección, tuvo una corrección fuerte, luego un rango lateral, rompió el rango por arriba, pero le está costando seguir con la subida, ¿no? Fijaos que a diferencia del Nasdaq, que no para de hacer nuevos máximos, este tipo de empresas, acciones pequeñas, no están brillando tanto, ¿vale? Por eso os explicaba al principio que las acciones por bajo tamaño, pequeño tamaño, llevan una temporada que lo están haciendo bastante mal. Y Bitcoin, el oro, vamos a ver el oro, que lo tengo también por aquí. El oro está interesante porque está en tendencia alcista, ahí lo vemos, y incluso pues apunta a más subidas, ¿no? Tiene varias estructuras activadas de segundo alcista y tiene un primer soporte en los 2.286 y luego estarían, por ejemplo, los 2.146. Tiene varias estructuras activadas y lo más probable sería la continuidad de las subidas. Tuvo un descanso bastante largo ahí atrás, este que veis aquí, un rango lateral muy amplio, pero finalmente lo rompió por arriba. El objetivo pues se ha ido a subir fuerte y está cerca de cumplir varios objetivos. Pero el más ambicioso todavía le quedaría bastante, ¿eh? O sea que lo más probable es que veamos más subidas. Y ahora a corto plazo es curioso porque se parece el gráfico al de Iberdrola, ¿no? Estaríamos en otro movimiento lateral. Vamos a ver por dónde rompe el oro. Lo más probable aquí también sería la ruptura por la parte alta y que veamos más subidas en el oro. Y si os parece, termino con el petróleo. Petróleo y el euro dólar, ¿vale? Venga, el Brent. Petróleo Brent. Bueno, el petróleo Brent está en fase de rebote. Comentábamos que los hedge funds estaban totalmente fuera del petróleo y que por eso es probable que el petróleo rebotara. Los que nos seguís en el canal de YouTube Bolsa Real, pues ya estáis muy bien informados. Todo esto ya lo sabíais. Está ocurriendo esto que decíamos, está rebotando. Tiene un primer soporte en la media, pasa por 81,50 y luego 76,75. Y resistencia, que si la supera apuntaría a más subidas, hay que estar pendientes de si ocurre esto, que sería la zona de 90,50, 90,70. Lo más probable sería seguir subiendo, que de hecho tiene pendiente un objetivo por ruptura de canal hacia niveles de 94,80. Así que en un movimiento muy lateral, pero dentro de una tendencia alcista. Y soporte, pues la media y los 76,75. Y como os decía, terminamos con el euro dólar y ya nos vamos al turno de preguntas. En el euro dólar, pues tenemos resistencia a la media, que está plana, pasa ahora por 1,08, además justo pasa por ahí, y luego tendría resistencia en los 1,0916, que es el máximo de esa divergencia bajista que ya cumplió. Luego también la directriz bajista, los 1,0981, 1,1140 y 1,12,76 dólares. Y soportes tendría los 1,0667 o los 1,0601. ¿De acuerdo? Así que bueno, pues espero que os haya gustado lo que hemos visto en la masterclass de hoy. Quedo a la espera de que me digáis si invertís en este tipo de acciones quality. Y bueno, pues ya sabéis que nos podéis encontrar en numerosas redes sociales, en bolsageal.es, en nuestra web, y correo bolsageal@bolsageal.es. Si hay alguna pregunta, pues este es el buen momento para que me la hagáis. Hola, David. Sí, mira, tenemos aquí 3 preguntas y para terminar. Nos preguntan por Nike. Si es una acción quality y si tiene buen punto de entrada en estos momentos, ¿esperarías a que forme una figura alcista? Nos pregunta Víctor Díaz. Sí, yo creo que se le podría considerar una acción quality. El problema que ha tenido Nike es de valoración. Es decir, no ha caído porque el negocio vaya muy mal. No ese es el problema de Nike. Nike ha caído sobre todo por una contracción del múltiplo. Es decir, que el PER estaba sobre 55 veces y ahora por aquí está sobre 25 veces. Entonces, pues ha corregido para contraer el múltiplo. Aparte de que sí que es verdad que está enfrentando algunos problemas de competencia, especialmente de una empresa muy top, muy interesante, que también descubrimos hace tiempo en Bolsa General y desde que la comentamos como valor destacado lleva un 103% de subida, que es Deckers Outdoor, que para el que hace deporte, sobre todo para el que hagáis running, probablemente conocéis la marca, una de las marcas más potentes de esa empresa. Vamos a ver una de las empresas que sí que le está comiendo algo de terreno a Nike, Deckers Outdoor, y la marca que digo que alguno conocerá es Hoka.
Vale, entonces, esta empresa, fijaos la subida que lleva, ¿eh? En el tiempo que Nike ha caído un 50%, fijaos que este valor se ha multiplicado por 4. Es verdad que ha subido mucho y ahora, pues, a lo mejor tiene algún descanso esta empresa. Pero, aparte de la contracción del múltiplo, que es quizá el motivo principal por el que ha caído Nike, también está el tema de problemas en China y la competencia muy potente de algunas compañías de calzado. Vale, eso serían un poco las dos grandes amenazas en Nike, pero yo la considero de momento, a día de hoy, sigue siendo una empresa quality. Y sí que sería interesante ver si confirma mejoría rompiendo la media 200, que de momento sigue en fase descendente, está en fase bajista. A mí normalmente me gusta comprar compañías que están bien y que no están haciendo lo peor que el mercado. Luego a lo mejor la compras y se pasa un momento lateral y mientras no te dé venta la mantienes. Pero cuando compras, procura que sea un valor que no está muy rezagado. Porque si no tiene momentum, a lo mejor tarda en subir y entonces estás perdiendo ahí rentabilidad. Es mejor que escojas una que tras un descanso te rompe o te forma una pauta de giro y ya la pillas en el inicio de la subida. Para mí ese es el punto ideal de entrada, ¿no? Soporte aquí lo tiene en la media, pasa por 98, luego tiene máximos decrecientes, 106,62, en el gran hueco bajista de escape, que fue muy negativo y apuntaba a caídas, como así fue, en 121,61, y en ese último máximo decreciente 122,41. Tiene bastantes resistencias por el camino. También señalar de largo plazo resistencia 129,07. Pero bueno, lo normal sería que a largo plazo Nike fuera recuperando. Una buena compañía que está pasando este bache por los motivos que acabo de explicar, pero que ya está ahora en una valoración más razonable. Tampoco se puso baratísima, ¿eh? Eso es porque venía de muy cara. Si no, con esta caída, si hubiera partido de PER 25, ahora sería una ganga. Pero como partía de un PER muy alto, pues ahora está a una valoración razonable. Así que, bueno, pues yo vigilaría esos niveles en Nike. Francisco Javier nos pregunta por Home Depot. Vale, A ver si ha activado una divergencia alcista. Home Depot es una compañía muy interesante que también podríamos incluir en acciones quality. Vale, o sea que de momento estas dos dudas cuadran perfectamente con el tema central de la masterclass de hoy. Home Depot está pasando un pequeño bache porque la subida de tipos está ya empezando a hacer algún daño dentro del mercado de la vivienda en Estados Unidos. Y el sector minorista relacionado con productos del hogar ya está empezando a sufrir un poco. Y de hecho tienes corrigiendo o descansando, consolidando sin subir a Lowe's Companies, a Home Depot, a Floor & Decor, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es una compañía de calidad interesante que además recompra acciones, tiene resistencia en niveles FIBO de la caída, especialmente el 61,8, la zona de $366 aproximadamente, y me gusta dónde ha frenado la caída, porque fijaos que si mides toda la última subida, lo voy a hacer in situ, mides ahí toda esta subida, fijaos que corrigió sin perder el 61,8 de la subida. Así que tiene soporte en el hueco con el que ha roto la media. Esto es muy positivo, ¿eh? Esto que acaba de pasar hace pocos días en Home Depot, romper la media con un gap, es verdad que el gap no es muy grande, pero ha roto la media con un gap. Y siempre os digo que cuando la media se rompe con un gap alcista, la media pasa a ser un soporte importante. Así que soporte en la media pasa por 3,42. Luego tiene soporte también en 321,54, en el 61,8 de la subida, que es la zona de 3,15, y en el mínimo que generó, que es muy importante, en octubre, en 268,94 dólares. Si en el futuro supera los 394,13, no solo superaría ahí un máximo importante, sino que activaría un gran objetivo alcista y apuntaría a más subidas y a seguir en subida libre y a tener un buen tramo de subidas. Compañía interesante, Home Depot, y de un sector interesante además, que es verdad que ahora pasa un pequeño bache. También nos pregunta Miquel por Schneider Electric. Vale, esta es europea, es una compañía francesa del Eurostoxx. Dice que le dio señal en 165 y que qué pena de no haberla cogido en ese momento. Vale, no te escucho muy bien, ¿eh? No, que le dio señal en 175 y que no entró y que le da pena ahora. A ver cómo la ves. Bueno, esto nos ha pasado a todos y claro, aquí digamos que hay que intentar solo cometer un error, porque
el peligro es que cometas el doble error. El error número 1 sería no comprar cuando tenías que comprar, cuando tu método te dé señal de compra, y el segundo error sería comprar cuando no te dio señal de compra. En cambio, si no compras, solo cometes un error. Entonces, hay que tener cuidado de no hacer el segundo error, que sería comprar sin que te diera la señal de compra, ir detrás del precio, ¿no? Se me escapa e ir detrás del precio. Es verdad que duele, y a mí me ha pasado algunos valores que he estado cerca de comprar y luego se multiplican por muchas veces, pero si no entras cuando el método te da señal, pues porque en ese momento no tenías liquidez, por lo tanto no lo podías incorporar, o por X razón, yo que sé, que estabas enfermo, que te fuiste de viaje, lo que sea, pues tienes que esperar a que otro valor te dé compra o este mismo valor te vuelva a dar compra. Es un título que está en clara tendencia alcista, puede seguir subiendo perfectamente, pero es verdad que hay un cierto riesgo de divergencia bajista. Fíjate cómo hay máximos crecientes en el precio y en cambio fíjate la divergencia bajista que tienen son los indicadores, ¿eh? Entonces, aquí hay un poco de riesgo. Sí que es cierto que nunca me pondría bajista en este valor con estas condiciones, digo. ¿Por qué? Porque es un valor fuerte, que lo hace mejor que el mercado, media 200 ascendente, y yo intento ir a lo fácil. Entonces no busco cortos en valores que son muy fuertes. La última estrategia bajista que hicimos en el boletín de estrategias de Bolsa General, que es un servicio independiente, fue en Orange, pero porque tenía este rango lateral roto a la baja. Y no era un valor fuerte, fijaos aquí. ¿Entendéis la diferencia? No había superado máximos de los últimos 5 años, se había puesto ya en un movimiento lateral, llevaba tiempo sin subir, la media se estaba poniendo plana, te rompe a la baja un rango, pues vale, habría ahí una posición bajista, que por cierto ya está cerrada desde hace unos días. Este rebote no nos lo estamos comiendo. Vale, pero bueno, ese es un boletín de corto o medio plazo. No ganamos mucho tampoco, pero bueno, fue una buena estrategia. Entonces, y la otra que hicimos este año, porque solo hemos hecho 2 estrategias bajistas en todo el año, la otra, que también salió bien, que es raro porque hay un porcentaje de pérdidas bastante grande cuando vas al lado bajista, es difícil ganar dinero, sirve sobre todo para cubrir un poco el riesgo, pero este año pues las dos han salido bien, la otra era en Acciona Energía, y entenderéis también la razón. Volvemos a tener un valor débil, en este caso además la media no es que estuviera plana, era resistencia, y aquí dio señal de venta. Y aquí pues la ganancia fue de un 30 y pico %, si no me falla la memoria. Esta sí que fue buena. Entonces, esto es lo que yo exijo, lo que yo busco para que veáis la fotografía y entendáis más o menos qué busco en una estrategia bajista. Entonces, Schneider Electric tiene una divergencia bajista, pero sería un valor típico para buscar compras en correcciones, no para buscar cortos, ¿no? Valor fuerte, es verdad que ahora no está en soportes, la media sería un primer soporte, pasa por 202, soporte también en 201, bueno, 200,80, en 168,68 euros y en niveles FIBO de la subida el 61,8 pasaría por 172. Esta compañía también la podríamos meter como empresa quality. Si os parece, lo dejamos aquí, que son las 9 menos 3 minutos. Perfecto. David, muchísimas gracias, David, como siempre, por tus explicaciones y por la masterclass de hoy de acciones quality. Yo creo muy interesante. Como ha dicho David, el directo está grabado. Mañana podéis ver los canales de Bolsa General y también de BVA Trader. Y bueno, cualquier duda que tengáis, si no, nos podéis escribir a campus-trader@bva.com y se lo transmitimos nosotros a David y os hacemos llegar la respuesta a la consulta. Muchísimas gracias a todos, como siempre. Vamos a parar un poco con estas masterclass ahora en verano, julio y agosto, pero retomaremos en septiembre a ver qué nos depara el mercado estos meses de verano. Y a vista puesta también de aquí a final de año, David, con las elecciones de Estados Unidos y con todo, que seguramente pues estará entretenido. Pues nos afectará. Estará entretenido lo que es el final del verano y el otoño. Muchísimas gracias a todos. Nada, pues gracias a todos por la asistencia y a BVA Trader por organizar el evento y nada, nos vemos en próximos vídeos y masterclass.